Pues hemos estado estudiando de quién era Jesús antes de venir a esta tierra. Digo, cómo se mostró, no quién era, sino que cómo se mostraba a nosotros, cómo se dio a conocer como el Cristo, como la divinidad en el Antiguo Testamento. También comenzamos a estudiar acerca de cómo fue que él vino aquí a esta tierra. Dice la Biblia que él se despojó a sí mismo siendo Dios y se humilló a sí mismo, justamente para venir a cumplir un plan y un propósito. Y lo hizo de una manera tan extraordinaria, según hemos venido nosotros aprendiendo, que él vivió desde su concepción hasta su nacimiento, su niñez, su adolescencia, todo, pues ha sido un ejemplo. Justamente eso es lo que él nos dice, que nosotros debemos seguir su ejemplo, su camino, para que nosotros podamos imitarle a él y podamos hacer las cosas que él nos ha dado para hacer. El mismo Señor Jesucristo dijo de que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que él, inclusive, no necesariamente en términos del sacrificio, no necesariamente en términos de los milagros, sino en términos de la continuidad y de la oportunidad que vamos a tener o estamos teniendo, Dios nos da a nosotros para poder poner por obra su palabra. Y desde que él vino acá a esta tierra hasta su muerte, pues logramos ver y entender que él justamente fue un gran ejemplo para nosotros como persona, aunque en algunos momentos pues, hemos tratado de diferenciar o sacar la persona del Señor Jesús de la divinidad, lo cual hemos dicho que es prácticamente y absolutamente imposible. Pero lo que hemos visto nosotros durante este tiempo que hemos estado estudiando a la persona del Señor Jesucristo es cómo realmente la divinidad de Jesús, es decir, de Cristo, Dios dentro de la persona del Señor Jesucristo, nunca se mostró, sino fue para beneficiarnos a nosotros en todos los sentidos del mundo, ¿no? Es decir, vimos de que Él lo hizo, se fajó, es decir, cuando la Virgen le fajó y le puso los pañales, de alguna manera esa era una representación de cómo Él estaba conteniéndose dentro de sí mismo, la divinidad de Jesús. Y hemos dicho y hemos aprendido de que en ningún momento logramos ver al Señor Jesucristo como ser humano, tomando ventaja de su posición de Dios para hacer algo que hubiese sido sobrenatural en el sentido de llevarnos a nosotros ventaja y que de alguna manera nosotros podamos excusarnos y decir que no podemos hacer tal o cual cosa porque pues obviamente no podemos compararnos con el Señor Jesucristo. Pero es todo lo contrario. Cristo mismo vino a darnos ese ejemplo en cada una de las fases de su vida y la sigue dando hasta el día de hoy. Y justamente es lo que hemos venido estudiando. El lunes pasado estuvimos estudiando la fe como parte del fruto que el Señor Jesús dio. Y hemos venido estudiando los 12 frutos y hoy los 12 frutos que el Señor Jesús dejó plasmado en la Biblia. Y nosotros lo hemos aprendido y hemos visto cómo el Señor lo ha venido haciendo. Eh, Hablamos de que los 9 frutos son de Gálatas y los otros 3 frutos los podemos encontrar en el libro de Cantar de los Cantares. Y hoy, pues con ayuda del Señor, vamos a tratar de ver si podemos cerrar el ciclo del fruto del Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo para seguir estudiando posteriormente otros temas relacionados siempre a la persona del Señor Jesús, ¿no? Entonces, hoy nos queda por cerrar el fruto de mansedumbre, la templanza y el compartir. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si estamos bien, pues vamos a empezar hoy estudiando la mansedumbre, que es pues otro de los que nos toca estudiar. Y aquí valdría la pena nosotros preguntarnos, porque estos son realmente un poco difíciles de poder entender, pero de cierta manera, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre, según lo que estuve viendo en griego, dice que es gentileza. Y dice que es por implicación, es humildad, es ser apacible, es ser pacífico, es dulzura. Pero interesantemente, la raíz de la palabra mansedumbre también significa que es un surco. Y un surco, hace unos momentos hablamos con Ariel acerca de las granjas o de las fincas. Y justamente eso me recuerda a mí que cuando hacemos nosotros un surco para cuando se prepara la tierra para poder sembrarla, se hiere, digamos, metiéndole el yugo. En aquellos entonces, no sé cualquier cosa se utilizará ahora, pero digo, eso era la forma tradicional de poder hacer un surco. Y la palabra surca dice que también es repetido. Esto siempre refiriéndose a la palabra mansedumbre, es repetido, es decir, practicar repetida o habitualmente algo.
así difiriendo de que se refiere a un solo acto. ¿Qué significa esto? Esta definición, cuando se refiere a un surco, cuando se refiere a algo que es repetido, significa que es un comportamiento constante que no varía. Es decir, no es porque hoy me toca a mí tratar de dar un fruto, es que voy a hacer esto de una forma ocasional, sino que realmente es una constante en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos y definimos la palabra mansedumbre como un fruto, vemos que es un fruto de alguna manera un poco difícil de hacer, de lograr ponerlo por obra, ser humilde o ser apacible o ser pacífico. ¿Por qué? Porque se recuerda cuando estudiamos el tema de los temperamentos, porque aquí, digamos, como seres humanos, pues nosotros podríamos tener dos extremos, ¿sí? Por un lado está el ser impulsivos y la forma de actuar de acuerdo al temperamento que nosotros tengamos ante cualquier situación, sea, digamos, una situación en la que nosotros no debemos de comportarnos de esa manera y tal vez de una forma impulsiva lo hacemos, o por el contrario, también puede ser, digamos, por cobardía. Y a eso me refiero que, por ejemplo, si la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le tiene contado como pecado. Y muchas veces sabiendo que yo debo de hacer esto, porque es lo que la palabra manda, por cobardía, en ese sentido, no lo aplico, entonces, por tanto, también es un fruto difícil de dar, si lo ponemos en esa balanza. A veces nosotros pudiéramos interpretar, o malinterpretar más bien, que la mansedumbre o el ser pacífico o el ser humilde en ese sentido específico eh, es un sinónimo de debilidad, ¿sí? De hecho, hay una frase que creo que uno dice, muy jocosamente dice, hay que ser manso, pero no menso, lo cual no tiene absolutamente nada de verdad en el sentido de lo que significa realmente la humildad, porque la humildad no tiene ningún sinónimo de debilidad, sino es todo lo contrario, ¿sí? Porque la mansedumbre se manifiesta especialmente en esa disposición que nosotros podemos tener a rendir nuestros propios derechos, a ceder por nuestros propios derechos aquellas cosas que de alguna forma yo sé que está dentro de mi derecho poder reclamar, ¿sí? Pero conscientemente, voluntariamente, yo decido no ejercer ese derecho. Y lo hago precisamente por amor a alguien más o por amor a los demás, en provecho no de mí, sino en provecho de otros. Y aquí podemos ver, por ejemplo, no sé, se me ocurren algunos ejemplos, pero podría ser, digamos, el de un papá. ¿Quién de nosotros que somos padres, por ejemplo, si tenemos, no sé, algo rico que nos estamos comiendo, y nuestros hijos nos piden algo de eso, por mucho que a mí me guste y me dé placer a mí, y yo estoy poniendo un ejemplo quizás tonto si ustedes quieren, pero es un ejemplo que es válido. Cuando yo me privo de esa necesidad para poder dárselo a mi hijo, o en vez de comprarme una ropa o algo que yo quiero, quizás por beneficio de los demás, de mi propia familia, yo cedo ese derecho y se lo rindo a alguien más. Entonces, ahí nosotros estamos tratando de entender ese concepto de mansedumbre, ese concepto de ser pacífico, de ser humilde, pero como les decía, que una de las características importantes que nosotros debemos de tener, y cuando hablamos justamente del fruto, es que tiene que ser algo espontáneo y constante. Hace unos momentos le preguntaba a Leo si ya salió la cosecha de aguacates. ¿Por qué? Porque sabemos que a cierto periodo de tiempo dentro del año, un árbol tiene que dar frutos y lo da de una manera abundante, sí, y que sea algo constante, que de alguna forma refleje. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Adelante, Leo. No te entendí, Leo. No sé si alguien le escuchó bien a Leo porque yo no le escuché bien. Cada 9. No te entendí, Leo. No sé si no lo puedes escribir para... Cada 9 meses. 3 veces. No, cada 9. ¿Cada mes? ¿O ¿O cada 3 meses? 9? Cada 9 meses. Sí.
Sí. Qué interesante, imagínate. Cada 9 meses el árbol de aguacate da su fruto. Entonces, es buenísimo y gracias por el dato, Leo, y por el esfuerzo, porque es interesante el hecho en el que nosotros entendemos que cada cierto periodo de tiempo, en este caso, digamos, la planta, el árbol de aguacate, da su fruto. Entonces, quiere decir que nosotros nos extrañaríamos si por alguna razón el árbol cada 9 meses no da su fruto, porque entonces significaría que algo está sucediendo. Y ese es justamente uno de los conceptos que veníamos nosotros diciendo de la parte de mansedumbre. Yo quiero que me acompañen, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 9, y vamos a leer de 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer el versículo 18, del 18 al 25, para tratar de entender un poco esto que nosotros acabamos de decir acerca de la mansedumbre. 1 Corintios 9, capítulo 18, perdón, capítulo 9, versículo 18 al 23. Si alguien lo tiene, por favor que me ayude a leerlo. Aquí está mi secretaria, él lo va a leer. Perfecto. Juan, Privilegio que pues, tenés. buenas noches. Buenas noches, Leli, adelante. ¿Cuál? Pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Hasta dónde, Erwin? Hasta el 23, por favor. Va. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a los que me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bien. Si ven aquí lo que dice Pablo es justamente lo que nosotros estábamos diciendo anteriormente. Es decir, aquí Pablo está dando una muestra real de la mansedumbre, porque como les decía, es cediendo sus propios derechos en beneficio de los demás. Pablo dice, bueno, ¿cuál va a ser mi premio? Y el premio que él estaba apostándole justamente, como dice en el versículo 18, es que cuando yo predique el evangelio, ¿sí? Y lo presente de una manera gratuita, es decir, donde yo no me beneficio en nada, digo, el hecho de presentar el evangelio ya es un beneficio para uno mismo, pero en ese sentido, Pablo lo que está diciendo, yo no saco ningún provecho real, tangible, ¿no? Sino que lo que estoy haciendo lo hago, como dice ahí, para no abusar de mi derecho en el evangelio, porque obviamente estábamos hablando y él entendía la figura y la misión que él tenía aquí en esta tierra, Pablo, pero aún así lo que él dice es, si tengo que cumplir con los judíos para que los judíos puedan yo mostrarle el evangelio, voy a hacerlo de esa manera. Y es justamente todo lo que él dice. Y al final en el versículo 23 dice, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de Cristo y para hacerme copartícipe de él. En ese sentido está mostrando total rendición y sometimiento a los demás y está mostrando una humildad donde él hace entrega de sus propios privilegios o sus propios derechos en beneficio de los demás. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de cómo eso puede estar y se puede dar en la vida de Pablo, pero a nosotros nos interesa también estudiar para poder nosotros poner por obra los ejemplos en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces, pues me encantaría llevarnos a que vayamos a ver algunos versículos. Vamos a irnos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, y vamos a ver en Juan el capítulo 8, del 3 al 11. Y alguien, por favor, que se vaya buscando Juan, capítulo 13, de 4 a 5. El primero que mencioné, que es Juan, del 8, del 3 al 11. Si alguien lo tiene, me ayuda, por favor. 8, 3 al 11. Entonces,
los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Muchas gracias. Aquí vemos justamente uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia en relación a la mansedumbre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, obviamente, es el autor de la palabra, es la palabra en sí misma. Y la ley mandaba a que cuando alguien, en especial una mujer, fuese encontrada en el hecho del adulterio, la ley lo que decía es que esta mujer tenía que morir apedreada. Sin embargo, en ese sentido, cuando llegaron a él y lo llegaron justamente fue como para probarlo, ¿sí? Le comenzaron a presentar a esta mujer. Y la actuación de Jesús, en vez de tomar el derecho que él tenía para hacer y castigar a esta mujer que fue en efecto sorprendida en el acto del adulterio, lejos de eso lo que hizo fue callar. Él pues, tomó una decisión totalmente diferente en misericordia, mostró en ese sentido su carácter para perdonar y para no juzgar a los demás, sino que por el contrario lo que hizo fue lanzarles una pregunta al resto, diciéndole: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en ese sentido, lo que hizo fue que automáticamente la conciencia de cada uno de los que estaban ahí, que se creían hasta ese momento mejor que la mujer adúltera, por el simple hecho de que a ninguno de ellos se le había señalado ningún acto, digamos, contrario a la ley, pero al verse acusados por su propia conciencia, cada uno comenzó a irse hasta que se quedó solamente con el Señor. Y la respuesta del Señor, que tenía el derecho legal de poder, digamos, poner por obra la ley o hacer valer la ley, él decidió no hacerla. No porque quisiera quebrantarla, sino porque estamos viendo lo que él dijo justamente: yo no he venido para juzgar, sino que lo que él vino justamente fue para mostrar misericordia. Y eso fue un acto de mansedumbre en sí, lo que nosotros pudimos ver ahí. Y vemos otro ejemplo, Juan 13, 4, 5, por favor, si alguien más lo tiene, siempre en el mismo capítulo, perdón, en el mismo libro del Evangelio de Juan. Aquí vamos. Aquí. Por favor. Amén. Amén. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ustedes pueden ver aquí otro claro ejemplo. Si así pudiésemos nosotros seguir buscando mucho más ejemplos en relación a esto, podemos ver cómo el Señor, siendo el Maestro, siendo el que debió ser atendido, Él justamente mostró no solamente humildad, mostró mansedumbre, mostró hay como dice justamente la definición de la palabra mansedumbre, dulce, pacífico, apacible. Se mostró humilde, se humilló y se sometió a los demás y los vio como mayores que él desde una perspectiva al venir y hacer este acto que hizo, de forma tal que les dejó un gran ejemplo. Y en Juan 13, 12 dice: entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Aquí en ese sentido justamente lo que les dio es una gran lección de humildad y de mansedumbre, porque él sin necesitarlo y sin deber hacer esto, justamente por ser la persona quien era, lo hizo sin demeritarse y sin que eso significara un acto, ¿cómo se llama?, de debilidad, sino es totalmente lo contrario. ¿Qué pasa
nosotros realmente podemos, porque la intención nuevamente con esto es tratar de ver reflejado el fruto de la mansedumbre en la persona del Señor Jesús para contraponerlo contra nosotros. En ese sentido, la pregunta que hago en voz alta es, ¿nosotros somos mansos? Es decir, ¿somos humildes? ¿Dejamos de hacer valer un derecho digamos, por amor a los demás? Y en ese sentido tratamos de servir a los demás y verlos como superiores a nosotros. Esas son preguntas que realmente nosotros tenemos que verlas y hacerlas, y quizás si las hacemos, como decía justamente parte de la definición, que tiene que ser algo repetido, tiene que ser algo practicado, tiene que ser algo como un surco que se hace siempre, tiene que ser algo como el árbol que siempre está dando a cierto determinado tiempo el fruto, y esa es justamente una de las acciones con las cuales nosotros podemos identificarnos con el Señor Jesucristo, que desde siempre Él actuó de una forma, digamos, apacible, siendo manso y poder mostrando ese fruto para sí mismo. ¿Alguna pregunta en relación al fruto de la mansedumbre? Listo. Entonces seguimos. El otro fruto es la templanza. Y aquí, pues, obviamente, como lo decíamos en el estudio de la semana antepasada y nosotros que yo he venido compartiendo con ustedes, yo les decía que estos frutos, o si lo vemos en plural, como frutos, cada uno de ellos no se pueden dar uno separado del otro, porque al final vamos a tratar de entender nosotros que en ese sentido todos tienen una correlación y están íntimamente relacionados y están concatenados. Es decir, es como si fuese un efecto dominó. Si yo tengo paz, voy a tener gozo. Si tengo gozo, voy a tener fe. Si tengo fe, voy a tener templanza, como mansedumbre, o cada uno de los, o entrega, o cada uno de los frutos que nosotros venimos estudiando. Entonces, la templanza no es la excepción. La templanza es una palabra que realmente es es bastante difícil de encontrar en la Biblia, pero la definición de la palabra templanza es un sinónimo similar al dominio propio, ¿sí? La templanza es la continencia, es decir, de alguna forma la abstinencia en cierta medida de hacer algo que yo quiero hacer, pero que me abstengo de hacerlo por beneficio de alguien más o por beneficio mío. Como decía el mismo Pablo, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso es parte del dominio propio, por eso es parte del libre albedrío que nosotros tenemos para poder hacer una cosa o dejar de hacer otra, ¿no? Entonces, por eso es que él dice en 2 de Pedro, del 1 al 6, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan o añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, relacionándose al tema de la templanza, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay un autor que se llama Lloyd Jones que dice algo en relación a la palabra virtud, dice, y a esto que estamos nosotros leyendo, dice, virtud significa poder moral, es decir, si lo prefieren, dice él, energía moral. Eso lo que indica es una actividad o vigor del alma. Por eso dice, procuren, como dijo Pedro, que la templanza sea viva, que sea activa, que sea vigorosa, que sea viril y que no tenga ninguna variación, ¿sí? Que sea una templanza enérgica. Es decir, en otras palabras, es que mi sí, como dice la Biblia, sea sí y mi no sea no, porque de alguna forma esa es parte del carácter que nosotros debemos de tratar de formar en nosotros mismos. Entonces, él sigue diciendo, este autor dice, a la energía moral ha de juntarse la ciencia, para que miren que no hay una separación entre la parte espiritual y la parte física de nosotros como tal. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros hablamos de ciencia es al conocimiento, ¿sí? Entonces dice, esta energía moral que nosotros tenemos que tener, que la energía significaría en este sentido la virtud, ¿sí? O ese poder moral o ese pensamiento moral que nosotros debemos de tener, se le tiene que juntar, dice, la ciencia, es decir, el conocimiento práctico, que hace conocer el bien que ha de hacerse y el mal que ha de evitarse.
Nuevamente, como decía Pablo, en mí dice, hay dos leyes, porque yo quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Y él tiene esa discusión porque él dice que él encuentra que existe esa como guerra en sí mismo, pero al final dice de que en efecto, si no tuviese a Jesucristo dentro de su corazón, pues obviamente, y lo estoy parafraseando, obviamente él estaría perdido. Pero al final, bendito sea el Señor, que cada uno, así como Pablo, cada uno de nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y podemos nosotros tomar esa decisión, ¿sí? Y darle esa energía moral, ese poder moral, para que cuando estemos ante una decisión que nos puede llevar a perdición, podamos simplemente permanecer y tener y ejercer el dominio propio para evitarnos ir a hacer cosas que posteriormente vamos a lamentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar claro que la templanza para nosotros es necesario, ¿sí? Para que tanto el conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra no se nos, no bien sea turbado, como diría en la palabra, por el deseo de nuestra carne, o que no sea perjudicado o que no sea violentado por el hecho de corrernos a nosotros a satisfacer nuestros propios deseos carnales. Entonces, este es otro fruto que nosotros pudiésemos ver cuáles, en qué momentos el Señor Jesucristo mostró ese fruto. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, si teniendo en mente que la templanza podemos definirla como esa continencia o como ese dominio propio, ¿en qué momento pudimos nosotros notar algunos ejemplos en el que el Señor Jesús puso esto de manifiesto? Pregunta al aire. Nuevamente hago la pregunta. Cuando fue tentado en el desierto, exactamente. La pregunta es, ¿cómo nosotros vemos en la Biblia que Jesús dio este fruto de la templanza? Mari dice que cuando fue tentado en el desierto. ¿Por qué decimos eso? Pregunta. ¿Por qué decimos que cuando fue tentado en el desierto mostró el fruto de la templanza? Porque se mantuvo firme. Porque se mantuvo firme. Exactamente. Ese es uno de los ejemplos más obvios que nosotros podemos ver, y ahí un montón, porque podemos ver la forma en la que él venía y confrontaba a los mismos fariseos, que a veces a nosotros cuando lo leemos nos parece un poco difícil en términos del lenguaje, pero al final él simple y sencillamente les decía la verdad en la cara, de una manera así directa. Y justamente eso es lo que él dice. La palabra es como una espada de doble filo, ¿no? Por un lado, de alguna forma nos da una palabra de amor, pero por otro lado también nos reprende, ¿sí? Y en ese sentido, en el ejemplo que está poniendo Mari, si lo vamos a ver en el libro de Mateo, si quieren vamos a Mateo 4:1, del 1 al 11, pero si quieren vamos a leer Mateo 4, vamos a irnos directamente al versículo 11, pues estuvimos estudiando acerca de las tentaciones del Señor Jesucristo también como parte de este proceso. En el versículo 11 dice, y el diablo, si quieren vamos a leer el versículo 10, que fue ya la última tentación que sale registrada acá. Dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo, dice en el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Otras versiones de otros evangelios dice el diablo le dejó por el momento, o por ahora, o momentáneamente. Y aquí vemos que una de las formas en la que el Señor se mantuvo totalmente firme, sin doblegarse ante estas tentaciones que pudo haber tenido. Igual pasó en el Getsemaní, igual pasó en muchísimas de las ocasiones en que nosotros vemos. En Mateo 26:53 dice, si quieren vamos a ir a ver esto porque esto me parece que es un muy buen ejemplo. Mateo 26:53, en el versículo 53, y vamos a leerlo, vamos a leer un poquito antes para tener el contexto completo de lo que pasó aquí. Vamos a esperar que llegue. Dice, esto fue cuando justamente vino Judas acompañado de los fariseos y toda la gente que venían a apresar al Señor Jesucristo. Y en ese sentido, en el versículo 52, le dice a Pedro,
Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. Y noten que dice el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero dice en el 54, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, aquí vemos nuevamente este ejemplo que nosotros podemos tener de la templanza del Señor Jesucristo, que cuando Él pudo nuevamente tomar del poder que Él tenía dentro de sí para su propio beneficio, Él optó por someterse y mantenerse firme a la misión y a la promesa que Él le había hecho al Padre de venir a morir para reconciliación nuestra con Dios, ¿sí? O el mismo en Mateo 16, 23, cuando recuérdense que tenían esta conversación de que él iba a ser entregado. Eso fue momentos antes de lo que acabamos nosotros de leer, que tenían esta conversación entre Pedro y el Señor Jesucristo, que le decía que él iba a morir, y Pedro le dijo que no te suceda tal cosa. Entonces, volviéndose el Señor Jesús a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ese es justamente parte de lo que nosotros conversábamos acerca de la templanza. Es decir, yo tengo que tener claridad mental de las cosas que yo voy a hacer o no voy a hacer, porque obviamente el Señor no me las va a impedir que yo las haga, pero las consecuencias de los actos que yo haga siempre van a estar ahí a la vuelta de la esquina. Y peor si es el caso de que yo no me pongo cuentas con el Señor. En Santiago 4:7 por eso dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y éste huirá de vosotros. Y aquí es un muy buen ejemplo de cómo el Señor Jesucristo se mantuvo firme. Y una de las cosas que la vez pasada lo comentaba con ustedes, que aprendí de lo que nos enseñaba el pastor el otro día, es que la única manera en la que el enemigo, y refiriéndonos específicamente a Satanás, va a dejarnos a nosotros en paz, tal cual lo hizo con el Señor Jesucristo, y una de las formas de resistir no es necesariamente, y que debemos de hacerlo teniendo esta guerra espiritual en contra del enemigo, sino que aprendiendo a estar en ese nivel en el que el diablo justamente no conoce, que era el nivel de la humildad, de la humillación y del sometimiento a la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo enfrentar tales cosas, porque él esas cosas como característica, como parte de su naturaleza, no las tiene, nunca las tuvo y por tanto no las ha entendido. Y es la única forma en la que él no puede venir a atacarnos a nosotros, porque él es orgulloso y no sabe, y a las personas orgullosas como cualquiera de nosotros, él va a venir a atacarnos de la forma más placentera posible, porque él conoce y es experto en el orgullo. Pero si se refiere a un tema de someterse a la soberanía del Señor Jesucristo, él no sabe ni conoce eso. Y eso es justamente el camino al que el Señor Jesucristo con eso cerraríamos la templanza. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario en relación a esto. ¿O hubo otro ejemplo que quieran poner? Muy bien. Entonces seguimos. Están calladitos todos. Y el otro que hace falta y que con este terminaríamos acerca del fruto del Espíritu Santo es el compartir. Los primeros 9, o sea, los 9 frutos, el fruto del Espíritu Santo que están contenidos, los 9 que nosotros venimos estudiando, están contenidos en Gálatas 6, 5, 22, y los otros, como el caso del compartir, están en el libro de Cantar de los Cantares. Pero la palabra compartir aquí como fruto lo que significa es entregar, es comunicar, es dar y es repartir. Entonces yo creo que si nosotros lo vemos aquí a nivel de compartir, no hay mucha ciencia que nosotros tengamos que tratar de entender qué significa la palabra compartir. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos que dio el Señor Jesucristo y quisiera animarlos a que ustedes me dijeran algún par de ejemplos que se les venga a la mente. ¿Alguno de ustedes, algún ejemplo del Señor donde pudo haber puesto de manifiesto el fruto del compartir? Bueno, La repartición de los panes y los peces. Muy bien, eso es un muy buen ejemplo. Compartir la palabra todo el tiempo, así es, muy buen ejemplo. Fernando, ¿sí ibas a decir algo? Yo pienso que la vida entera de Jesús fue de compartir.
Exactamente. Y yo siento de que desde que fue su inicio de su ministerio y de la vida que no sabemos fue compartir, o sea que fue una de las bases de él, aparte de todos los frutos, pienso que fue compartir. Exactamente, sí, Compartir porque él se entregó a sí mismo. Erwin, Diga. en la Cena del Señor también hay un gran ejemplo, tanto de amistad como de repartir y como de templanza, porque sabiendo él que había uno que lo iba a traicionar, mas sin embargo ahí repartió de igual forma el pan. Pero ¿por qué no vamos y leemos esa parte, Juanito? Si quieren, vámonos a Lucas y veámoslo desde la perspectiva de Lucas en el capítulo 22. Y si quieres, Juanito, de una vez te lees esa porción. Lucas 22, del versículo 15, creo que podemos leer hasta el 20, hasta bien, o hasta el 21, me parece. Lucas 22, del versículo 15 al versículo 21. Aquí vamos a hablar, y justamente lo que estaba referenciando Juanito, en relación a esta parte, ¿no? A la cena del Señor. Y antes de que lo leamos, como decíamos, la definición de la palabra, en este caso, entrega, comunicar, dar, repartir, es la vida misma del Señor Jesucristo. Pero si quieren, y si ya lo tenés, Juanito, por favor, adelante. Amén. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Amén. Ahí vemos justamente lo que estabas comentando, Juanito. Y a mí me llama poderosamente la atención el versículo 15, porque hay un signo de exclamación en esa frase cuando les dijo, dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? No sé cuántos de nosotros tenemos, digamos, ese deseo de dar o de darnos a otros sabiendo que lo que nos espera es algo terrible. Es decir, lejos de venir angustiado, y aquí nuevamente vemos el hecho de que otra vez confirmamos el hecho de que el Señor Jesucristo no iba de una manera triste o que Él no quería pasar por el proceso de la cruz, sino que Él estaba consciente de lo que le esperaba, y justamente aún así Él lo dice de una forma con estos signos de exclamación, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Aún hasta sus últimos momentos, el Señor siempre quiso darse, compartir y entregarse. Cuando estaba en el momento de la crucifixión, ¿se recuerdan? Él incluso dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es decir, ahí mismo se dio a los demás por la misma compasión, por la misma mansedumbre que tenía, por la misma entrega que él quería, por el hecho de poder compartir con nosotros parte de la naturaleza misma del Señor. Y posteriormente, si ustedes lo ven, cuando el Señor Jesucristo resucita, lo primero que él hace es regresar con los discípulos y fue a compartir con ellos de lo que había pasado en el camino de Emaús, compartió con ellos cuando le dio la última comida, que estaban en la barca pescando, y él les preparó lo que solían comer, pescado nuevamente, o inclusive todavía cuando iba a ascender al cielo, dijo, miren, no se vayan de ahí, permanezcan ahí, porque yo me voy, pero les dejo a alguien más. Es decir, de alguna manera siempre ha estado con nosotros en ese proceso de compartir. Y podemos ver otras referencias. Si quieren, vámonos a Salmos 23, versículo 5. En Salmo 23, en el versículo 5, ahí nos dice de una manera bastante clara el salmista en relación a esta parte del compartir. No sé si alguien lo logró llegar ahí, por favor, si lo puede leer.
Salmo 23, el versículo 5. Amén. Adelante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aquí vemos justamente esto que es tremendo, porque él, aún sabiendo que iba a tener, iba a estar, digamos, en este padecimiento, justamente él dice aquí, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es parte de ese proceso de compartir que él siempre tiene puesto para con nosotros. En 1 Corintios 11, en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Esto lo dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y comienza a decir nuevamente todo lo que sucedió. Pero la parte más importante en este pasaje es justamente lo que está en ese versículo 23. Lo que yo recibí del Señor es también lo que yo les he enseñado. Y ese justamente es el proceso en el que nosotros debemos de involucrarnos para tratar de imitar al Señor Jesucristo en hacerlo. Y la pregunta de nosotros es, ¿lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor, nosotros lo estamos enseñando a alguien más? ¿Estamos nosotros compartiendo con alguien más eso que el Señor Jesús nos dejó puesto de manifiesto como ejemplo para que nosotros podamos seguir? Y la pregunta aquí es, ¿estamos dando nosotros ese tipo de fruto o no lo estamos haciendo? En Mateo, para ya ir finalizando con esta parte, con esta porción del fruto, en Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 19, dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y los dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esto lo hizo un montón de veces, es decir, varias veces, de hecho, lo hizo en la multiplicación de los panes para los 4,000 y creo que el otro eran los 5,000, ¿no? En 2 ocasiones. Y vemos cómo el Señor Jesús siempre estaba tratando de darse a los demás. Y la pregunta justamente en ese sentido es, ¿qué estamos haciendo nosotros para dar ese fruto de compartir? ¿De acuerdo? Para ir entonces finalizando en relación a la parte del fruto, a mí me llama grandemente la atención lo que dice la palabra, lo que dice aquí en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu, y cuando leemos aquí, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando vemos esa cosa, vemos que no dice los frutos en plural, sino que dice el fruto. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. ¿Por qué en vez de decir, porque ahí está hablando, refiriéndose a varias cosas, pero aquí habla solamente de uno como concepto? ¿Alguien iba a decir algo? Cuando dice no, Gálatas... No repetir la pregunta. Bueno, vamos a leer, si quieren leamos Gálatas 5:22 que está ahí en la presentación. Dice, más el fruto, en singular, no dice los frutos, sino que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué menciona varias cosas dentro del fruto, pero dice que es uno solo? Ervin. Adelante. Siento que ahí se está refiriendo únicamente más el fruto del Espíritu. Habla solamente del Espíritu. Y dentro del Espíritu se encuentran lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Sí y no, porque entonces hubiese dicho los frutos del Espíritu, porque aquí está haciendo clara alusión a que pertenecen justamente al Espíritu, pero aquí estamos viendo que es uno solo. Por lo tanto, si fuese un fruto, debería ser una sola palabra. ¿Pero por qué son varias palabras? Yo pienso que tal vez todas las palabras forman un todo. Quiere decir que no puede haber uno sin el otro. Exactamente. Tiene que estar todos. Exactamente. Esa es la intención de esa definición. Por eso es que, nuevamente, cuando nosotros tratamos de emular, es decir, tratamos de
hacer algo para quedar bien. Hacemos algo para callar nuestra mente. Hacemos algo para que nos vean. Hacemos algo que es forzado, que no es continuo, sino que es algo pensado o preconcebido. No vamos a lograr alcanzar nosotros estar dando un fruto. Porque nuevamente, si ustedes ven, como les decía, el amor, si nosotros tenemos amor, vamos a tener gozo. Si nosotros tenemos amor y gozo, vamos a tener paz. Si nosotros tenemos amor, gozo, paz, vamos a tener paciencia. Si nosotros vamos a tener paciencia y todos los demás vamos a ser bondadosos, vamos a ser benignos, vamos a tener fe, vamos a ser mansos, vamos a tener templanza. Y justamente por eso me encantó este ejemplo, porque exactamente, justamente ahí. Es decir, si nosotros vemos, ese es Jesús dentro de nosotros y esos son los frutos que nosotros, cada uno de nosotros estamos llamados a dar, ¿sí? Por eso es que dice en Mateo 12:33, o hacer bueno el árbol y su fruto bueno, o hacer malo el árbol y su fruto malo. Es decir, no podemos dar un medio fruto bueno, porque no existe ese concepto. En el Señor las cosas son A o son B, es decir, no pueden ser punto medio. Y en ese sentido, lo que nosotros todos estamos llamados es a que trabajemos para que logremos dar en términos generales los 12 frutos que al final forman un solo fruto. No sé si me explico. Vamos a leer, por ejemplo, y la pregunta en ese sentido entonces es, sí, tenemos que tener el conocimiento para lograr hacerlo, pero también tenemos que hacer algo más. Y eso nos lo dice Timoteo, segunda de Timoteo. Vamos a ir a buscar segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Si alguien llega primero, por favor, adelante. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Por favor. Amén. Adelante. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar. Así es. Otra vez, Leslie, por favor. Sí, es que ahí está más que claro qué es lo que tenemos nosotros todos que hacer. ¿Qué es lo que dice nuevamente, por favor, así fuerte y cónsono? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de buscar cómo poner por obra la palabra del Señor. Pero para poner por obra la palabra del Señor, miren, ni siquiera es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. A ver, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero no es algo que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer si no tenemos la intención en nuestro corazón de ponerla por obra, simple y sencillamente por amor a Dios. Porque no hay forma humana en que nosotros querramos forzarnos a cumplir la palabra del Señor por nuestra fuerza, por nuestro deseo, porque entonces lo que estamos siendo es siendo religiosos y no siendo verdaderos cristianos. No sé si con esto. Es decir, el fruto nuevamente se da de una forma espontánea. Y dice la palabra que quien comenzó la obra, él la va a perfeccionar. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es meternos y dejarnos que el río nos lleve. Cuando nosotros nos dejamos que el río nos lleve y nos comenzamos a disfrutar de eso, la misma naturaleza de Cristo en nosotros es el que va a comenzar transformándonos de adentro hacia afuera, porque no es de afuera hacia adentro que nosotros cambiamos. ¿Sí? No solamente los cambios están en aquellas cosas visibles que hoy dejamos de hacer y que antes hacíamos. No, el verdadero cambio está de adentro hacia afuera. Y por eso justamente es que en ese sentido nosotros tenemos que dar ese fruto. Y es la forma en la que tal cual dice Gálatas 5:23, que es en la parte final del versículo que nosotros estábamos diciendo, dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando nosotros hablamos de los 9 frutos anteriores, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque cuando nosotros comenzamos a producir en los frutos o del mismo fruto, todas estas frutitas internas, y que cada uno se llama paz, bondad, benignidad, templanza, amor, entrega, sinceridad, compartir, etcétera. Vamos nosotros, el Dios mismo nosotros nos va dando esa libertad que tenemos en que nosotros podemos rendirnos a Él sin que eso afecte nuestra propia naturaleza. ¿Sí? En ese sentido, aquí no hay obra
digamos, aunque tenemos que hacer obras, pero las obras salen de una forma natural, no es algo forzado, es una actuación de nuestro propio espíritu que ha sido regenerado y que es impulsado al mismo tiempo por el Espíritu Santo. Por eso Pablo lo llama fruto, ¿sí? Como como consecuencia de estar en Cristo, de permanecer en Cristo. Y esa es justamente la parte a la que todos nosotros estamos llamados a hacer, viendo como ejemplo principal al Señor Jesucristo, ¿sí? Si ustedes ven, y si ustedes leen Gálatas o los versículos anteriores al 22, van a ver que habla de las obras de la carne, y las obras de la carne son un montón, pero cuando se refiere al fruto, habla de una sola cosa, como si fuese un racimo, como el que mostrábamos anteriormente, y ahí comienzan a brotar y a desarrollarse en diferentes niveles, y nosotros unos vamos creciendo al 30, otro al 60, otro al 100 por uno, y cada uno de estos frutos, como decía Fernando, son consecuencia el uno del otro. La promesa del Señor es tremenda porque luego en 1 Tesalonicenses, como dice aquí en la presentación, dice en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Adivinen qué palabra de esa que está ahí es frutos. ¿Es un fruto? Libertad. No. ¿Alguien más? Lo voy a leer otra vez y pongan atención. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. No. La misma palabra que significa frutos es la palabra arrebatados. ¿Qué significa esto? Y esto es realmente algo espectacular si nosotros realmente lo vemos con los ojos del Espíritu. Es decir, lo que nosotros el Señor dice que, y la promesa de parte del Señor es que aquellos que estemos dando el fruto del Espíritu, justamente cuando se dé el proceso de arrebatamiento, vamos a ser los que vamos a ser llevados. Eso es algo tremendo, porque aquí en ese sentido, y lo vuelve a repetir en la parte de Apocalipsis, pero en este sentido específico, él dice, si ustedes están dando el fruto del Espíritu, ustedes van a ser quienes se van a juntar juntamente en el aire con el Señor. ¿Sí? Y en Santiago 5, del 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor, porque se recuerdan de que cuando nosotros comenzamos a tener, y la palabra paciencia era tener fe en algo que vamos a recibir, no aquí, sino allá. En ese sentido, dice Santiago 5, del 7 al 8, dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Leo decía que cada 9 meses le esperan los aguacates. Asimismo, el Señor dice que es en este caso el labrador. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Quién es la tierra? Nosotros, nuestro corazón, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también paciencia, ustedes paciencia, y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto tiene una íntima correlación en relación a ese proceso de arrebatamiento que nosotros vamos a sufrir, unos por la muerte, otros por la resurrección, otros por el arrebatamiento. Pero al final el premio lo vamos a recibir. Y primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, como parte de ese proceso. Así que eso era lo que tenía para compartir el día de hoy en relación a los frutos y cómo el Señor Jesús, al fruto del Espíritu, el mismo Señor Jesús comenzó a poner por obra como ejemplo para que nosotros podamos seguir ese proceso, y nos invita a todos nosotros a que podamos ser parte de ese ejemplo que el Señor Jesús nos da, y que nosotros entonces ya no vamos a tener ninguna excusa, porque nuevamente, yo repito, yo me recuerdo pensar o decir tonterías tales como, claro, el Señor Jesús Cristo mató las tentaciones porque Él era Dios, por supuesto, ¿cómo no lo iba a hacer? Él resistió la cruz porque era Dios, pero no, Él era un hombre tal cual, tal como nosotros, aunque la divinidad estaba internamente dentro de Él, Él nunca la exteriorizó para su propio beneficio, sino que Él únicamente lo hizo para compartirse con nosotros. Entonces,
abro el tema de preguntas, comentarios, para poder ir terminando con esto. Preguntas, comentarios, si no, pues oramos. Erwin, mira, entonces lo del fruto es más una cosecha. Es una cosecha, es exactamente, es una cosecha. Muy bien, muy buena observación, Cristian. Pero digamos, la palabra que decías es esa misma... Arrebatado. Espérame, es esa misma carpos, ¿no? Exactamente, exactamente. Perdóname, disculpa, la cita donde estaba la parte de arrebatado, ¿dónde era? Era el Tesalonicense 1, del 4 al 17. Primera Primera Tesalonicenses 1, del 4 al 17. Perdón, discúlpame. Primera Tesalonicenses 4, el versículo 17. 4, versículo 17. 17. Sabemos que va a ser. Sí, pues es son palabras primas, ¿eh? ¿Perdón? Son palabras como primas, ¿eh? Sí, es la misma raíz. Sí, pues. Es justamente la misma raíz. Así que eso sí, yo nunca había entendido cuál era por qué decía el fruto y no los frutos. Y siempre creo que desde pequeño uno en la escuela dominical le dicen los frutos del Espíritu son este y este. Exactamente. Pero la imagen esa creo que era una semilla de cacao la que pusiste ahí en la foto, ¿no? Pues no sé qué semilla es, pero a mí se me hizo espectacularmente justa para el ejemplo que estábamos dando ahí. Te lo voy a volver a poner para que la miremos. Sí. Y al decir el Señor que nosotros somos el racimo de uva y Él es la vid, es ese mismo ejemplo, ¿eh? Porque Es no el lo mismo ejemplifica con una fruta que sea, es decir, con una planta que produce un solo fruto con semillas adentro, sino que es cuando Él nos dice que somos racimos de uva, ¿verdad? Sí, porque Él dice que si nosotros... Es un brote analogía de perfecta. muchas frutas, ¿eh? Pero Sí. no todas están juntas. Todas están juntas. Por eso que decíamos que es un evento concatenado, porque en la medida en que nosotros vamos dando una cosa, al final de cuentas se comienzan a generar las otras por ¿cómo se llama? Por simple... Un efecto dominó, como él dijo. No, ajá, exactamente, como un efecto dominó. Esa es la intención. Ahora, si lo vemos de un punto de vista negativo, sucede totalmente todo lo contrario. Cuando nosotros dejamos de caminar y de permanecer dentro del ser parte de la vid, por poner el mismo ejemplo que estás poniendo, Cristian, y nosotros nos salimos de esa cobertura, como diría el Salmo 91, cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, nosotros nos hacemos a un ladito del camino, lo que automáticamente comienza a pasar no es que nos quedamos estancados sin caminar hacia adelante o hacia atrás. Automáticamente nosotros comenzamos a caminar hacia el contrario y comienzan a mostrarse los frutos de la carne. Porque ahí comienzas a ver lo que decía en Gálatas, todos los frutos de la carne que comienzan casi a quedarse uno en relación al otro, también como un efecto dominó. Y eso también es precioso de entenderlo. Sí, pues es que no solo es fruto cosechable. Exactamente. Exactamente. Sí, gracias. Eso está excelente. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? Erwin, o sea que los frutos, como decía Leslie, va a un efecto dominó porque no se pueden alcanzar todos juntos. Lo que va a ser un efecto dominó porque no creo que tengamos tanta capacidad para alcanzar todos de un solo. El Señor sabe, el Señor conoce nuestro corazón, Fernando, y Él va transformándonos. Es decir, si yo te preguntara, ¿perdón? Sí, pero es paulatino. Sí, por porque supuesto. hay mucha gente, podemos tener paz y de vez en cuando benignidad y todo, pero hay gente que no tiene gozo, que mañana sí, mañana voy a la iglesia, mañana voy a esto, pues, o sea,
mañana leo la Biblia o pasado, no, esta semana, o sea, yo pienso pues que es concatenado y de ahí se van afianzando, van tomando su lugar. Entonces yo lo que creo es que supuestamente si no tenemos estos frutos a la hora del arrebatamiento, no vamos a gozar de esa situación. Bueno, Pero, sí, podría ser una afirmación radicalmente verdadera, pero te quiero poner un ejemplo. Recordate que la palabra perfecto, desde la perspectiva del Señor Jesucristo, no es quizás como la palabra perfecto que nosotros podemos encontrar en el diccionario. Perfecto es completo, en la medida de la estatura a la cual vos estás llamado a cumplir. Y te puedo poner un ejemplo específico, el caso de la persona que murió crucificada con el Señor Jesucristo. Él fue arrebatado juntamente con el Señor, si lo querés ver desde un punto de vista. Y él estaba crucificado no por ser un angelito que le salían alas en la espalda, pero él justamente reconoció, y en ese momento, por eso tenemos varios ejemplos en la Biblia, él tenía ese nivel. Por ejemplo, tenemos la otra parábola del señor que salió a buscar empleados para que trabajaran en su finca, y salió a las 5 de la mañana, y a los de las 5 de la mañana se los llevó y les dijo que le iba a pagar 100 quetzales. Después, como hacía falta más trabajadores, salió al mediodía y se llevó a otros trabajadores y les dijo que le iba a pagar 100 quetzales, o le iba a pagar, digamos, al día de trabajo, y al final, como le hacía falta más trabajo, o tuvo compasión de los otros, fue a los que estaban a las 3, 4 de la tarde, se los llevó, y al final a todos los despidió a las 5 de la tarde, a los primeros les dio 100 pesos, a los segundos les dio 100 pesos, a los terceros les dio 100 pesos. Entonces, nuevamente aquí lo que te quiero decir con esto es que nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde, porque al final, por eso yo decía que era importante que nosotros entendiésemos que cuando nosotros, a ver, y esto es un tanto complicado, porque nosotros nos manda a hacer obras, ¿sí? Porque tenemos que hacer las obras. Pero cuando las obras las hacemos para que alguien más nos premie, o para que alguien más nos mire, o para hacernos sentir bien a nosotros mismos, para que nosotros mismos digamos, oh, qué bueno que es Serving. Es decir, ahí estoy out, porque no estoy produciendo ese fruto. ¿Me explico? Porque recuerda que una de las características que hablamos es que tiene que ser de forma natural, espontánea, como consecuencia de mi forma de ser. Y por el otro lado, vemos que el Señor dice que Él comenzó la obra y Él la va a perfeccionar. Entonces, Él es paulatino. Y yo te hago dos preguntas. Te voy a poner una pregunta mundana, si vos querés, y la otra un poco más espiritual. Vos que has sido, digamos, practicante de los ejercicios en el gimnasio, ¿a los cuántos días comienzan a salirte músculos? O a formarse. Ajá, dependiendo de. Dependiendo de tu intensidad, dependiendo de tu disciplina y de tu alimentación y muchas cosas más que se tienen que van acopladas al ejercicio. Porque si solo vas y haces ejercicio, te quedas igual, igual, no cambia mayor cosa, y si no, te lleva más tiempo. Ok, exactamente lo espiritual. Si te fijas, de lo que vos acabas de mostrar, una cosa tiene que ir concatenada con la otra para que como efecto dominó comience a producir en tu cuerpo el cambio que vos esperás. Y es lo mismo que sucede en la parte espiritual. Si yo solamente veo una enseñanza y ni siquiera voy a la iglesia, o ni siquiera leo la palabra, o ni siquiera oro, o ni siquiera trato de poner por obra la palabra, o muchas otras cosas de las que acabamos nosotros de decir, mi vida espiritual va a ser más o menos bien. Pero por otro lado, también es importante ir entendiendo y que no con eso nos vayamos a confiar. Y la pregunta que abro aquí para todos es, si yo vuelvo a ver atrás, desde que el Señor me dio la oportunidad de salvarme hasta el día de hoy, ¿ha cambiado algo mi vida en términos espirituales o sigue siendo la misma? No nos respondamos, pero la pregunta es esa. Es decir, cuando yo vuelvo a ver hacia atrás, de donde el Señor me rescató al día de hoy, ¿he caminado algo o sigo más o menos en lo mismo? O ni siquiera he caminado en la proporción que yo debería estar dando, porque uno mismo sabe a qué cosa lo ha llamado el Señor. Es decir, uno mismo sabe cuál es la exigencia que el Señor le pone a uno. Uno mismo sabe si al final de cuentas, yo no sé si les pasa a ustedes, pues, pero esto lo hablo por mí. Yo mismo sé cuando yo necesito meterme más, porque si no me meto, comienzo a patinar. ¿Verdad? Esa es la forma de tratar conmigo el Señor.
Yo necesito ir a la iglesia, yo necesito, yo necesito adorar y danzar. Anteriormente me hacía falta, más o menos criticaba. Pero esa es parte de ese proceso de crecimiento. Y ojo, no me estoy creyendo superior a nadie más. Es decir, ese es algo de la relación mía. Y cuando yo no lo hago, yo mismo siento que voy caminando hacia atrás. Yo mismo siento que me estoy saliendo del abrigo, del amparo del Altísimo. Yo mismo siento que me estoy haciendo cosas y no estoy siendo religioso. Es decir, es mi propia realidad. Y Dios tiene un trato especial para cada uno de ustedes. Es decir, uno de ustedes van a producir al 30, otros de ustedes van a producir al 100, otros de ustedes van a producir al 120, no lo sé. Es decir, esa es parte del trato del Señor con ustedes. Pero también ustedes saben en qué nivel están, del llamado que el Señor tiene para con ustedes, ¿o no? Sí, exacto. Sí, eso es así. Es decir, es decir, yo lo digo por mi propia experiencia, pues, pero bueno, para resumir, entonces, con esto cerramos la parte del fruto del Espíritu Santo, o de la cosecha, como bien lo dijo el apóstol, que me pareció mucho más acertado. Que en ese sentido, lo que nosotros tenemos es que trabajar para poder dar esa cosecha abundante, de manera que estemos listos para cuando la venida del Señor se acerque y el galardón o el premio que nosotros vamos a recibir, pues lo podamos nosotros recibir y gozar. Pero nuevamente aquí la intención de estudiar esto no solamente es de conocerlo, sino que ver en la persona del Señor Jesucristo, que lo puso por ejemplo, y nuevamente tanto como Dios Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo no nos piden absolutamente nada que ellos mismos no hayan puesto de manifiesto o lo pongan de manifiesto. Entonces nosotros no tenemos realmente ninguna excusa para decir, no, es que yo no puedo hacerlo porque esto, X, Y o lo otro. Y cada quien a su medida. Un comentario final, sino para que vayamos y oremos. Vamos a orar también por el hijo por los tres hijos de